Vamos con más información. La Eurocámara pidió a la Unión Europea adherirse a la solicitud de investigación a Maduro en la Corte Penal Internacional. Con solo 25 votos en contra, fue aprobada la resolución que insta a los países miembros de la Unión Europea a adherirse a la solicitud para que la Corte Penal Internacional investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela y hacer que los responsables rindan cuentas. El pedido se basa en dos informes sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, uno de la Organización de Estados Americanos y otro del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron el 26 de septiembre una carta a la fiscal de la CPI pidiendo que investigue al gobierno venezolano, y Francia y Costa Rica apoyaron públicamente esta iniciativa. La nueva resolución de la Eurocámara sobre la situación en Venezuela llega un día después de que el titular de la Comisión Europea llamara a llevar a Maduro ante la justicia internacional tras unirse con el presidente colombiano Iván Duque. Nos acompaña a esta hora Carlos Iturgaiz, eurodiputado español del Partido Popular Europeo. Gracias por estar con nosotros. Comienzo por preguntarle a qué se debe esta votación y además por mayoría para presentar este apoyo. Pues mire, primero porque nosotros siempre estamos cercanos con tantos y tantos países de todo el mundo que tienen relación por tantas cuestiones con la Unión Europea, como pueden ser comerciales, como pueden ser por delegaciones que hay en la Unión Europea hacia esos países, y especialmente Venezuela, desde nuestro país, desde España y también desde Portugal, hay que decirlo también, pues nosotros somos un puente para toda Latinoamérica, para que lleguen tanta cooperación y tanta ayuda desde la Unión Europea hacia su continente. Pero también hay que decirlo, porque a nosotros nos preocupa lo que pasa en el resto del mundo cuando no se están cumpliendo las bases mínimas de respeto a los derechos humanos, a defender las libertades, y por lo tanto también tiene que actuar la Unión Europea. Y eso es lo que ha ocurrido. Y le digo muy claramente, no solo los partidos como el mío, el Partido Popular, que es el mayoritario de la Cámara, que es el centro derecha, sino a la derecha y a la izquierda, nos hemos unido casi todos. ¿Quiénes no están de acuerdo? ¿Quiénes están apoyando a Maduro? Pues lo apoyan la extrema izquierda, lo apoyan los comunistas, lo apoya Podemos de España, lo apoya, es decir, todos aquellos que se identifican con Maduro y que están machacando también al pueblo venezolano desde sus posiciones en Europa. Pero como usted decía, hay una gran mayoría en la Cámara. Hemos dicho hoy claramente una vez más que basta ya de tanto hacer sufrir a la población, que Maduro se tiene que marchar, que Maduro no puede estar ni un minuto más al frente del gobierno de Venezuela, porque lo único que está haciendo es arruinar a su país y arruinar a su gente y matar a su gente. Es un narcodictador que todos sabemos en los parámetros que se mueve, es un títere de Cuba, y que sin duda alguna este individuo lo que está haciendo salvajemente es destrozar a Venezuela, y por lo tanto no podemos mirar hacia otro lado, porque primero nos piden ayuda desde Venezuela, nos piden ayuda desde la oposición venezolana, nos piden ayuda desde los refugiados venezolanos en Europa, nos piden ayuda desde los refugiados venezolanos en el resto del continente americano, y la Unión Europea no se va a callar y no va a meter la cabeza debajo de la tierra, sino que nosotros lo vamos a denunciar, lógicamente. Siguiendo con esta idea, ¿cuáles países apoyarían y cuáles no este punto de acuerdo? Bueno, pero yo le puedo dejar muy claro que en Europa todos los países, todos los gobiernos están apoyando este acuerdo. Es decir, los parlamentarios que hemos votado a favor de la resolución que hoy ha salido adelante en el Parlamento Europeo, no solo somos los de España o los de Portugal, es que somos los integrantes de los 28 países de la Unión Europea. Y cuando el Consejo de la Unión Europea se reúne, yo le puedo asegurar que no hay ningún país que esté pudiendo entender o darle un balón de oxígeno al gobierno del narcodictador Maduro. Por lo tanto, es que está solo, es que no va a tener apoyos Maduro de la Unión Europea, es que tampoco lo tiene de la amplísima
asociación internacional en todos los continentes. Es que puede tener excepciones que confirmen la regla, sus amiguetes de Bielorrusia, del Irán y poco más, que son países como Maduro, donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respetan las libertades, pero donde hay democracias, donde hay libertades, donde hay respeto a los derechos humanos, todos esos, que son la mayoría, la gran mayoría del mundo civilizado, estamos preocupados y estamos denunciando la situación y vamos a seguir haciéndolo. No vamos a dejar al pueblo venezolano solos y no vamos a dejar, lo puede tener claro, no vamos a dejar que Maduro se salga con la suya. Ahora, el pedido se basa en 2 informes sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Uno, el de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y el otro del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. ¿Quiere decir que la Eurocámara valida estos informes y en consecuencia podría ser más factible que la Corte Penal Internacional también lo haga? Mire, lo que siempre estamos validando es que todos los informes se están llegando, pero es que no solo hace falta ver informes, estamos viendo los noticieros, estamos viendo esas familias enteras que se van al exilio, que hay un exilio también, como lo hubo en la Segunda Guerra Mundial en Europa, de gente que se tuvo que marchar de determinados países porque estaban amenazados y porque tenían hambre y porque no podían vivir con tranquilidad y con normalidad y no podían dar de comer a sus hijos. Bueno, pues eso, sin duda alguna, a nosotros nos rememora a los comienzos del siglo XX. Y lo que no quiero para Europa, no lo quiero para un país hermano mío, que es Venezuela, con todo mi afecto y todo cariño a ese pueblo, como es el venezolano. Y por eso no solo sirve el papel y esos informes, como usted me decía, es que estamos viendo esas imágenes que nos estremece a todos los europeos y que sin duda nosotros, desde la Eurocámara, desde el Parlamento Europeo, esta no es la primera resolución, se lo quiero asegurar. Ahí podría mirar la hemeroteca, hay muchas resoluciones en tiempo de Maduro y en tiempo de Chávez denunciando estas cuestiones y no nos vamos a callar, eso lo podemos asegurar. Vamos a seguir defendiendo las libertades y el respeto a los derechos humanos en Venezuela y vamos a defender que Maduro se tiene que largar ya y porque no puede seguir ni un segundo más al frente de ese gobierno lamentable que es una tragedia para Venezuela. Sí, claro, pero a lo que voy es que entre más países se unen a este punto, siento que puede haber una mayor probabilidad para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional, porque no solamente es la cantidad de países que puedan sumarse, empezó Argentina, Colombia, sino que en este momento ya es la Eurocámara la que le está diciendo a la Corte Penal, vamos a dar un paso adelante, más allá de los dichos y los pronunciamientos, vamos a llevar al presidente ante tribunales. Bueno, es que el señor Maduro tenía que haber estado en la Corte Penal hace mucho tiempo. Es que yo no sé por qué pasan los días o pasan las semanas y no está en la Corte Penal este individuo, porque está haciendo un verdadero genocidio con el pueblo venezolano. Y hay otros dirigentes de otros países que están allí y el señor Maduro tiene tantas y tantas condecoraciones como esos dirigentes para estar en esa Corte Penal. Yo lo digo muy claro, insisto, si fuera por mí, estaría hace mucho tiempo el señor Maduro, no solo el señor Maduro, y todo su gobierno, porque esto es una cuestión gubernamental, en esa corte penal, y ojalá, como se dice, que esto también ayude y abunde también para que el señor Maduro acabe donde tiene que acabar, que sin duda alguna pagando por todas las fechorías que está haciendo en Venezuela, el genocidio que está cometiendo a su pueblo, que están matando a la gente de hambre y están matando a la gente en las calles de Venezuela, la policía del señor Maduro y a los cargos electos, como hace pocos a un concejal de la oposición en Venezuela. Claro, ayer el presidente de Colombia decía que se tiene que aislar a Maduro, pero que no apoyaba una intervención militar en Venezuela. Esto a pesar de la crisis migratoria entre ambos países. ¿Hay algún consenso al interior de la Eurocámara para apoyar o rechazar la intervención militar? No, en la resolución no se ha hablado absolutamente nada
de intervenciones militares, porque entre todas cosas eso es lo que quiere Maduro. Maduro quiere ser víctima, hacer el papel de víctima y decir que vienen a por él y que se está preparando un complot y que se está preparando una operación militar. Y en eso no tenemos que entrar. Yo creo que ha sido muy listo el presidente de Colombia en no entrar en ese juego que precisamente es el que quiere Maduro. A Maduro hay que presionarle de la manera que le estamos haciendo, sin duda alguna. Y lo vamos a seguir haciendo con resoluciones y intentándole acorralar diplomáticamente y acorralar institucionalmente a él y a su gobierno. Pero también hay que tener en cuenta que hay otro factor, que es el pueblo venezolano, y que no puede sufrir el pueblo venezolano más de lo que está sufriendo con Maduro. Por eso hay que tomar medidas que hagan sufrir a Maduro, pero no hagan sufrir al pueblo venezolano. Pero hemos escuchado varias veces al presidente Donald Trump insistir en que una intervención militar podría ser cuestión de horas si el ejército venezolano lo apoya. En todo caso, ¿se estaría equivocando el presidente Trump en esta medida de instrumentar una intervención militar en Venezuela? Mire, le vuelvo a decir lo mismo. Yo no soy quien para hablar de operaciones militares en Venezuela. Ni se tiene que hacer público hacer operaciones militares en Venezuela. Se tiene que tomar medidas. Yo creo que hay suficiente presión de todos los países en el entorno de Maduro, ahí en América Latina y desde Europa, para que se vayan dando pasos todos conjuntamente para tomar medidas que lleven a Venezuela una situación de normalidad. Aquí hay una anormalidad y no se puede vivir con la anormalidad. Se tiene que buscar la normalidad. Y por lo tanto, insisto, yo no soy, ni el Parlamento Europeo, nadie para decir si tiene que haber intervenciones militares o no tiene que haber intervenciones militares en Venezuela. Es Carlos Iturgaiz, eurodiputado español del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Como